Ok, entonces vamos a iniciar. La clase de hoy es con relación al movimiento circular uniforme. La otra vez hablamos del movimiento circular, en la introducción. Entonces hoy vamos a trabajar lo que es el movimiento circular uniforme, pero puede ser que no demos los ejercicios, sino solamente la parte teórica. Ya para la próxima serían los ejercicios. Entonces les voy a mostrar el material. Este material es el mismo que trabajamos la otra vez sobre el movimiento circular. Un segundito. Tenerlo aquí. Este es el material. Y en la segunda página está lo que es el movimiento circular uniforme. Le voy a hablar un poquito de esto. Voy a poner la pizarra. Ok, entonces, ya sabemos que un movimiento circular es más o menos así, ¿verdad? Así. Donde esta partícula está dando giro por medio de este radio que está aquí. Ahora, ¿cuándo el movimiento es circular uniforme? Ok. Para que el movimiento circular sea uniforme, los giros que se den tienen que tener el mismo tiempo. O sea, si la partícula dura 0.2 segundos en dar una vuelta, si ese tiempo se mantiene siempre en dando una vuelta, entonces eso significa que el movimiento es circular uniforme. Ahora, si es un movimiento que cambia ese tiempo, entonces el movimiento es variado, uniformemente variado. O sea, yo tengo un motor que está rotando. Si ese motor se mantiene a la misma velocidad rotando, entonces el movimiento del motor es circular uniforme. Pero si el motor aumenta la velocidad o disminuye la velocidad, entonces eso significa que el movimiento es uniformemente variado, o sea, que cambia. Eso es la característica del movimiento circular uniforme y el movimiento circular variado. Ahora bien, en los movimientos circulares hay que hablar de lo que es, le voy a decir ahora, voy a ponerlo otra vez, de lo que es la frecuencia F y de lo que es el período. Y le voy a decir ahora por qué. La frecuencia es inversa al período, así es que se pone la fórmula, y el período es inverso a la potencia. Ahora, ¿por qué en un movimiento circular se tiene que hablar de frecuencia y período? Le voy a decir por qué. ¿Qué ocurre? Que el movimiento circular es un movimiento que va cumpliendo ciclos. Lo voy a poner aquí arriba. Ciclos. Disculpa, lo que pasa es que no tengo la tabla aquí. Ciclos. Entonces, ¿qué es esto de ciclos? Los ciclos son las vueltas, porque un ciclo, los ciclos son movimientos repetitivos. O sea, yo tengo el dedo así, doy una vuelta y vuelvo al mismo sitio. Significa que eso es un ciclo. O sea, una vuelta en el movimiento circular significa que es un ciclo. Significa que 4 vueltas son 4 ciclos y así sucesivamente. Es lo mismo que yo tener un movimiento, vamos a suponer, yo tengo este celular, lo bajo, lo subo, lo bajo, lo subo, lo bajo, lo subo. O sea, el movimiento de bajar y subir, eso es un ciclo.
porque yo lo que estoy haciendo es repitiendo, ¿verdad? Repitiendo los movimientos. Entonces, los movimientos que son así, que cumplen ciclos, yo tengo que, esos movimientos tienen periodo y también tienen frecuencia. Entonces, ¿qué es el periodo? Te voy a decir ahora. El periodo, cuando la partícula da una vuelta, ¿verdad? De ahí a ahí. El periodo viene siendo el tiempo que la partícula dura en dar una vuelta. O mejor dicho también, si es un motor, el tiempo que dura el motor en dar una vuelta. Vamos a suponer que yo tengo mi dedo, le doy vuelta y duro 0.2 segundos en dar una vuelta. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos periodo. El tiempo que dura la partícula en dar una vuelta o en girar, ¿verdad? Ese es el periodo. Ahora, la frecuencia es lo contrario. La frecuencia es el número de ciclos que da la partícula en un segundo. O sea, vamos a suponer que aquí la partícula está dando vuelta. Da 1, 2, 3 y 4. Llega aquí. Entonces, esas 4 vueltas, vamos a suponer que la partícula la dio en un segundo. Un segundo. Entonces, la frecuencia se mide en Hz. 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 Y el periodo, ya ustedes lo vieron, el periodo se mide en segundos. Entonces, el Hz es la cantidad de vueltas que da el motor o la partícula en un segundo. Un ejemplo, si yo tengo una frecuencia de 7.5 Hz, vamos a suponer, ¿verdad? Hz. Eso significa que la partícula o el motor en un segundo dio 7 vueltas y media. Eso significa 7.5. Si es 10.5, dio 10 vueltas y media en un segundo. Entonces, esa es la frecuencia. Entonces, ahí nos damos cuenta lo inverso que es la frecuencia del periodo. Periodo, tiempo que dura una partícula en dar una vuelta. Frecuencia, cantidad de vueltas que da la partícula en un segundo. O sea, es inverso. Entonces, por eso es que estas dos fórmulas son así inversas. Eso nosotros lo vamos a ver en los ejercicios como quiera. O sea que a la próxima semana puede hacer que yo le ponga algunos ejercicios que tengan eso. Bien, entonces, lo otro es, lo voy a poner un poquito más grande. Son las ecuaciones del movimiento circular uniforme. Estas son la del uniforme variado. Este es movimiento circular. Entonces, estas ecuaciones que están aquí, que son las que vamos a utilizar para los ejercicios, para la próxima semana. Miren, yo voy a poner de este lado la del movimiento rectilíneo. Voy a tratar de ponerla, que son estas que ya nosotros vimos. La voy a poner para que es un poquito complicado cuando con el mouse. Un segundito. Bueno, voy a poner solamente, bueno, es que es bien complicado hacer todas, pero voy a poner esta voy a poner. Entonces, esta velocidad final menos igual a velocidad inicial más A por T o aceleración por tiempo. Esa es una de las ecuaciones del movimiento rectilíneo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo la puedo comparar con esta que está aquí.
la puedo comparar. Y yo puedo decir que son similares, no iguales, oyeron, iguales no, son similares. ¿Por qué similares? Porque recuerden que yo le dije que el movimiento circular utilizamos la W como velocidad angular y en el movimiento rectilíneo utilizamos la V. ¿Verdad? O sea, la W es la velocidad que se genera cuando se dan giros, ¿verdad? Cuando se dan vueltas. Y la V es la velocidad que se genera cuando está lineal, cuando el objeto se mueve lineal. Y la aceleración angular es la aceleración que acompaña la aceleración normal, ¿verdad? La que conocemos, la A. Porque la aceleración angular aparece cuando la velocidad angular aparece también. La única diferencia es que estas se miden en radianes sobre segundo y esta es radian sobre segundo cuadrado y esta se mide en metros sobre segundo, ¿verdad? Y esta es metro sobre segundo cuadrado. Entonces, esa es la característica, ¿verdad?, de lo que es el movimiento circular uniforme. Con estas ecuaciones que ustedes ven ahí, voy a quitar lo que yo hice. Con estas ecuaciones que ustedes ven ahí, es que nosotros vamos a trabajar los ejercicios para la próxima, con estas ecuaciones, donde vamos a encontrar velocidad angular, frecuencia, periodo, aceleración angular, desplazamiento angular y todo eso. Eso lo vamos a hacer a la próxima. Ok, déjenme ver si me falta algo más. Un segundito. Ya esto es una parte de teoría que ustedes pueden chequear. Mírenlo ahí donde habla del periodo, ya, pero ya yo se lo hablé. A ver. Estas fórmulas, pero esta fórmula yo se la mostré. Yo se la mostré en la clase anterior. La de la aceleración centrípeta y la velocidad lineal, yo se la mostré, o sea que no es necesario ahora. Ok, déjame ver. Ya. Hasta ahí. Eso viene siendo la pequeña teoría que tenía, que faltaba, con relación al movimiento circular uniforme variado, ¿verdad? Y el uniforme, el normal. Así que, si tienen alguna duda, me la pueden decir ahora. Vamos a ver. ¿Alguna duda? A ver. Ok, muy bien. Si no hay ninguna duda, ya para la próxima estaremos haciendo los ejercicios